Ten cuidado, no lo rompas. Deja las armas grandes a los pilotos. La risa resonó a través del hangar, pero ella siguió trabajando, con las manos firmes en el cañón del Apache. Entonces, el piloto entró, con la sonrisa desvaneciéndose mientras sus ojos se fijaban en la manga de ella, roja y negra. El parche prohibido que nadie debía ver. Ella no se inmutó. Aseguró el cañón, se adentró en el remolino de los rotores y le dijo a un hombre de rango 2 veces superior al suyo que se apartara. La radio estalló. Un helicóptero armado estaba en caída libre, a segundos de destrozarse. Un minuto antes, se burlaban de ella. Ahora, todas las miradas se aferraban a la mujer que no podían explicar. Esto es. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros. 3 si vuelas con nosotros cada semana. Dale me gusta, suscríbete y quédate hasta el final. El clangor del metal contra el metal resonaba en el hangar cavernoso, un ritmo tan constante como un latido del corazón. En algún lugar arriba, los tubos fluorescentes zumbaban, bañando todo en una luz pálida que hacía brillar el acero como hielo. El aire olía levemente a combustible de jet y aceite caliente, el perfume de un lugar donde las máquinas pesaban más que los hombres. Al final de la bahía, una figura solitaria se arrodillaba junto al morro achaparrado de una 64 Apache, con las manos moviéndose con precisión tranquila. No llevaba alas de piloto, ni barras de rango, solo una camisa gris de trabajo arremangada hasta los codos y pantalones manchados con los fantasmas de grasa antigua. Un pequeño grupo de mecánicos jóvenes se demoraba junto a los carritos de herramientas, medio trabajando, medio observándola. Uno, apenas salido de la escuela de vuelo por su aspecto, ahuecó las manos alrededor de la boca. Ten cuidado, no lo rompas. Deja las armas grandes a los pilotos, gritó, y los otros se rieron entre dientes. Otro añadió, probablemente nunca lo ha visto disparar. La risa fue rápida, nerviosa, rebotando en las altas paredes como casquillos sueltos. Ella no respondió. Su mirada permaneció fija en la tarea frente a ella. Las yemas de los dedos deslizando un calibre de calibración en su lugar. Cada movimiento era deliberado, medido no en segundos, sino en la satisfacción de hacerlo exactamente bien. Un leve clic respondió a su esfuerzo, el tipo de sonido que solo alguien que vivía en las entrañas de estas máquinas reconocería como una victoria. Los otros volvieron a su trabajo, murmurando por lo bajo, pero el eco de esa burla aún flotaba en el aire cuando un nuevo conjunto de pasos cruzó el concreto. El hombre que entró no pertenecía al equipo de línea. Su traje de vuelo era verde oscuro, aún polvoriento del campo, y la placa con su nombre sobre el pecho estaba rayada por años de servicio. Sus ojos, agudos, escaneando, recorrieron las filas de aeronaves hasta que la encontraron. Disminuyó el paso, una leve sonrisa formándose como si acabara de detectar la fuente de la risa anterior. La observó, agachada sobre la carcasa del cañón, con los antebrazos tensos por el esfuerzo, y comenzó a acercarse. Lo que fuera que pretendía decir se quedó a medio aliento cuando ella se movió ligeramente, la manga de su camisa captando la luz de arriba. Allí, medio oculto en el pliegue de la tela, había un parche, no un emblema de escuadrón brillante y pulido, sino algo viejo, con los hilos opacos por el tiempo, rojo y negro. Los colores profundos como sangre seca y nubes de tormenta. El diseño era simple, un ala de cuervo cruzando una espada rota, pero fue suficiente para detenerlo en seco. Su sonrisa desapareció. En su lugar vino un enfoque que se sentía más pesado que el aire entre ellos. Cerró la distancia en 3 zancadas largas, sus botas golpeando el suelo con una sordidez amortiguada, el bajo murmullo de conversación en otra parte del hangar se desvaneció mientras se paraba justo detrás de su hombro. ¿Dónde lo conseguiste? Su voz era baja, pero no suave, cada palabra tallada limpia y deliberada. Ella se enderezó lentamente, dejando la herramienta a un lado sin prisa, y lo miró. Sus ojos no se agrandaron, no parpadearon con sorpresa. Simplemente se encontraron con los de él, firmes e indescifrables, antes de que ella volviera a mirar el arma. Te hice una pregunta, insistió, el timbre de su voz endureciéndose. El ruido de un trinquete usado en algún lugar cercano se apagó, las cabezas se volvieron.
Dos ayudantes de cubierta que llevaban líneas hidráulicas se detuvieron, la curiosidad atrayéndolos al momento. El espacio entre ella y el piloto se había convertido en una línea de falla, invisible pero innegable. Desde la esquina del hangar, una figura en uniforme oscuro se acercó. Un oficial superior por el peso del oro cosido en sus charreteras. Su andar era rápido, su expresión tallada en piedra. ¿Algo mal aquí, capitán?, preguntó, sus ojos pasando entre los dos. El piloto no apartó la mirada de ella. Ese insignia, Escuadrón Cuervo. Un murmullo se extendió entre los espectadores. El nombre no fue gritado, pero bien podría haberlo sido. Para la mayoría, era solo un susurro de viejas historias de guerra. Una unidad que existía en las sombras. Una sobre la que no hacías muchas preguntas. Para unos pocos, era algo más. Algo que tiraba de los bordes de la memoria como una cicatriz medio curada. La mirada del oficial cayó en su brazo, entrecerrándose mientras absorbía los hilos descoloridos. No dijo nada, pero su atención se agudizó como si la midiera de maneras que los otros no podían ver. Ella apretó el último perno en el panel de acceso del cañón y se puso de pie. Más alta de lo que parecía agachada, se movía con una economía de movimiento que insinuaba un entrenamiento mucho más allá del taller. No usas eso a menos que lo hayas ganado, dijo el piloto más a la habitación que a ella. Si sus palabras pretendían empujarla a explicar, fallaron. Ella se limpió las manos con un trapo, lo dobló y lo colocó en el borde del carrito de herramientas. Ni una vez rompió la regularidad de su respiración. El oficial intervino, su voz más baja, pero con autoridad. ¿Nombre? Ella lo dio corto, cortante, nada más que las sílabas requeridas. Búsquelo, le dijo a un tripulante cercano. El hombre se apresuró al puesto de trabajo en la esquina, los dedos tecleando rápidamente en el teclado. El sonido de las teclas pareció fuerte en la pausa que siguió. Después de un momento, el tripulante vaciló. Señor, tengo su asignación actual, registros de mantenimiento, pero nada antes de 2 años atrás. No hay registros de entrenamiento, ni datos de alistamiento. Es como si, se detuvo, mirando hacia ella. Es como si el resto hubiera sido borrado. El piloto terminó por él, su mirada nunca dejando su rostro. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los de él de nuevo, calmados como agua quieta. Si había alguna reacción al círculo de atención que se apretaba alrededor de ella, estaba enterrada profundamente. El oficial la estudió durante un largo latido, luego dijo, «Nos has estado ocultando algo». Ella no respondió. En cambio, alcanzó la cubierta de seguridad del cañón, cerrándola con un clic decisivo. El sonido fue nítido, final, y por alguna razón hizo que la nuca del piloto se erizara. A su alrededor, el hangar pareció tomar una respiración colectiva. El telón de fondo habitual, compresores de aire activándose, gritos distantes de la línea de vuelo, se desvaneció bajo el peso de lo que sea que esto se estuviera convirtiendo. La voz del oficial cortó la tensión. «Capitán, conmigo, tú». Le hizo un gesto con la cabeza. «Quédate quieta». Pero ella no se quedó quieta. Pasó junto a ambos hombres, no en desafío, sino de una manera que decía que había terminado de ser examinada como una reliquia en una vitrina. Sus botas no hicieron más ruido que un susurro en el concreto. Sin embargo, cada paso llevaba un desafío no dicho. Si quieres respuestas, vas a tener que trabajar por ellas. Se detuvo en el banco donde sus herramientas estaban dispuestas en filas ordenadas, cada una exactamente donde pertenecía. Deslizando las manos en un par de guantes, comenzó a ordenarlas. No apresurada, no demorando, solo moviéndose al mismo ritmo deliberado que había tenido desde el principio. El oficial y el piloto intercambiaron una mirada, algo pasando entre ellos sin palabras. Luego, el oficial giró sobre sus talones y caminó hacia el final del hangar, su sombra extendiéndose larga bajo las luces de arriba. El piloto se quedó donde estaba, observándola como un hombre que había tropezado con una historia más grande de lo que le habían contado. En algún lugar a lo lejos, un montacargas pitó en reversa. El momento se sintió suspendido,
el mundo más allá de las paredes del hangar encogiéndose al cuadrado de espacio entre ellos. Tomó una respiración, a punto de hablar de nuevo. Y fue entonces cuando el primer crepitar agudo de la radio rompió el aire. El crepitar en las comunicaciones fue irregular y fuerte, como un rayo partiendo el aire dentro del hangar. No era el charla casual de un vuelo rutinario. Llevaba la urgencia cortante de una voz bajo presión. Torre a mantenimiento. Torre a operaciones. Atención, helicóptero artillado 21 declarando emergencia en vuelo. Repito, helicóptero artillado 21, emergencia en vuelo. Las cabezas se volvieron. Cada mecánico, cada jefe de tripulación al alcance del oído se congeló con lo que tuviera en las manos. El montacargas en la esquina se detuvo a medio pitido, el conductor mirando por encima del volante. Una transmisión de seguimiento intervino antes de que nadie pudiera moverse. Fallo en el sistema de armas principal. Hidráulicos secundarios inestables. Piloto reporta pérdida parcial de control. Estimado 2 minutos para descenso crítico. El oficial que la había interrogado momentos antes giró hacia el radio en la pared lejana. Pásame al cockpit, ladró. Un técnico se apresuró a cumplir, accionando interruptores y girando diales hasta que el canal se abrió. Aquí Mayor Keating, helicóptero artillado 21, ¿me copias? Una fina capa de estática siseó antes de que una voz tensa respondiera, copio, mayor. Estoy luchando con el cíclico. Quiere girar a la izquierda con fuerza. Puertas del compartimento de armas atascadas abiertas. Hidráulicos en rojo. Tengo la transmisión cortada por medio segundo. Luego volvió con una respiración pesada. Tengo quizás 1 minuto antes de perder el control total. La mandíbula del mayor se tensó. Entendido. Mantén tu rumbo actual si puedes. Estamos trabajando en una solución. Se volvió bruscamente, escaneando el hangar. La mayoría de la tripulación de vuelo capaz de asumir un lanzamiento de emergencia ya estaba en misiones o lejos de la base. El único Apache operativo aquí era el que estaba bajo las luces. Su cañón recién revisado, sistemas verificados, combustible lleno. Sus ojos se posaron en ella. Ella no se había movido desde la primera llamada. Estaba de pie junto a la aeronave, con las manos enguantadas descansando ligeramente contra el morro como si pudiera sentir el pulso de la máquina a través del blindaje. El piloto de antes dio un paso adelante. Mayor, podemos tomar este. Está listo y preparado. El mayor vaciló. Está sugiriendo. Estoy sugiriendo, intervino el piloto. Tenemos quizás 90 segundos antes de que ese pájaro se estrelle. No tienes otros aparatos preparados, ni otros artilleros en cubierta. A menos que quieras ver al helicóptero artillado 21 golpear el suelo, nos movemos ahora. La mirada del mayor volvió a ella, pesando algo invisible. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Dime dónde me quieres. Fue toda la confirmación que necesitaba. Ponla en el asiento delantero, capitán. Tú pilotas. Eso puso el hangar en movimiento como si se hubiera accionado un interruptor. El equipo de tierra se apresuró a quitar los calzos, desconectar la alimentación externa y alejar el carrito auxiliar. El zumbido de la actividad estaba subrayado por el gemido del Apache encendiéndose, el primer aliento de la máquina despertando. Ella subió la escalera al puesto del artillero, el movimiento suave y practicado. Sin vacilación, sin torpeza con correas desconocidas, solo un deslizamiento limpio a la posición. Ajustó el arnés en 2 tirones, asentando las hebillas firmemente sobre sus hombros y caderas. El piloto se subió al cockpit trasero, corriendo a través de las verificaciones de arranque tan rápido que su voz era casi un borrón por el intercomunicador. Encendido, rotores enganchados, alimentación de combustible verde, todos los sistemas nominales. Sobre ellos, las palas comenzaron su giro lento y pesado. Cada rotación atrayendo más aire a una tormenta creciente. El olor del escape de queroseno se arremolinó en el hangar, mezclándose con el aroma del metal y la grasa. Libre a la izquierda, libre a la derecha, llamó el piloto, su voz tensa por el enfoque.
El jefe de tripulación en la línea dio una señal brusca con la mano y retrocedió. El Apache avanzó, las ruedas rodando sobre las líneas pintadas de la cubierta, luego giró hacia la boca abierta del hangar. El momento en que cruzaron el umbral, la luz del día golpeó su rostro, brillante, aguda, reflejándose en su visor. El torrente de aire abierto se estrelló en el cockpit, trayendo el olor a polvo y concreto horneado por el sol. Torre. Aquí helicóptero artillado 13 despegando para interceptar al helicóptero artillado 21, reportó el piloto mientras aliviaba el colectivo. El helicóptero se elevó, los patines dejando el suelo con la estabilidad de un elevador bajo control. Ella escaneó el horizonte, los ojos pasando sobre el terreno y el brillo distante del Apache lisiado. Por el intercomunicador, la voz del piloto afectado volvió, más tensa ahora. 13. No tengo éxito en estabilizar las puertas del compartimento. Se siente como si estuviera arrastrando un ancla en el lado izquierdo. Hidráulicos cayendo. Sus manos se movieron sobre los controles de armas, encendiendo los sistemas de puntería, no para disparar, sino para liberar los mecanismos atascados si era posible. Podía oír el gemido y el clic de los servos respondiendo, la vibración tenue a través del marco mientras el montaje se desplazaba. Estás cabeceando a la izquierda porque tu arrastre es desigual, dijo ella en las comunicaciones, su tono nivelado como si explicara un ejercicio. Voy a intentar ciclar tu compartimento de armas desde aquí. Espera. El piloto, en su propio aparato, miró hacia adelante. ¿Puede siquiera hacerlo remotamente? Ella no respondió. Sus dedos bailaron sobre los controles, iniciando una secuencia de anulación de mantenimiento que bipasaba el actuador dañado en la otra aeronave. El sistema gimió en protesta, el metal tensándose contra su propio daño. En el horizonte, la puerta del compartimento de 21 se sacudió, luego se cerró completamente, puertas selladas. El piloto del aparato afectado reportó, incredulidad en su voz. Giro estabilizándose. Realmente puedo. Aún estás pesado en el lado de babor, intervino ella, pero puedes llegar a la pista. Mantén el morro 5 grados a la derecha y deja que el trim haga el resto. La voz del mayor vino por el canal abierto desde la torre. 13. Escórtala a casa. Manténla en tu vista todo el camino. Copio, respondió su piloto. Los dos helicópteros viraron de vuelta hacia el aeródromo. El sol captó sus rotores, destellando arcos plateados contra el azul. Desde su vantilla en el asiento delantero, ella podía ver a los equipos de tierra ya corriendo al final de la pista. Camiones de bomberos a remolque, cañones de espuma listos. Mientras descendían, el Apache dañado se tambaleó pero mantuvo su línea. Los patines besando la pista en una nube de polvo y humo. Rodó hasta detenerse. El rotor aún cortando el aire, pero ya no en peligro de doblarse hacia la tierra. Su propio piloto aterrizó y se posó junto a él. Los patines golpeando suavemente el concreto. Ella apagó los sistemas, los dedos moviéndose con el mismo cuidado deliberado que había mostrado en el piso del hangar. Cuando la cabina se abrió, el ruido de los rotores se convirtió de nuevo en un huracán. Ella bajó primero, las botas golpeando el suelo con el peso de alguien que había estado allí antes. El equipo del aeródromo miró, medio en alivio, medio en el tipo de curiosidad que no se puede evitar cuando acabas de ver algo que no esperabas. El piloto rescatado salió de su cockpit, casco bajo un brazo. Su expresión era parte gratitud, parte confusión. ¿Quién demonios eres?, preguntó lo suficientemente alto para que más de unos pocos lo oyeran. Ella no le respondió tampoco. Solo caminó de vuelta hacia el hangar, guantes aún puestos, visor bajado contra el resplandor. La multitud se apartó sin que se lo pidieran. Dentro, el mayor y el piloto original estaban esperando. Ninguno habló mientras se acercaba. El único sonido era el golpeteo desvaneciéndose de los rotores afuera. Se detuvo a unos pocos pies, su sombra cayendo sobre ellos. Los ojos del mayor sostenían el peso de preguntas que sabía no obtendrían respuestas. No aquí, no ahora. Buen trabajo, dijo finalmente. Ella se quitó los guantes y los colocó en el banco de trabajo. El arma está lista para la próxima operación, respondió como si nada más hubiera pasado.
Pero en el silencio cargado que siguió, cada persona en ese hangar sabía que algo había cambiado. El murmullo comenzó tan pronto como ella cruzó el umbral del hangar. Fue bajo al principio, un ripple en el fondo, pero se extendió rápidamente. Una voz inclinándose hacia otra, frases a medio formar derramándose en especulación. Ella lo cerró desde aquí. No hay forma de que supiera esa anulación sin haber pilotado uno. ¿Viste cómo se abrochó como si no fuera su primera vez? Ella se movió a través de eso como si las palabras no la tocaran, dirigiéndose al banco de trabajo, donde sus herramientas aún yacían en alineación ordenada. El golpe sordo de sus botas en el concreto era constante, medido, un contrapunto al inquieto movimiento de los otros. El mayor Ketin permaneció junto a la pared lejana. Un hombro contra una viga de soporte, su mirada siguiéndola sin revelar lo que pensaba. No se perdía mucho. Nunca lo había hecho. Pero la escena que acababa de presenciar no encajaba en ninguna de las cajas que su entrenamiento había preparado. Junto a él, el capitán Rock, el piloto del Apache que la había volado, estaba con los brazos cruzados, casco aún bajo un brazo. Su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando una docena de preguntas y encontrando ninguna fácil de expresar. El equipo del hangar evitaba mirarla directamente por mucho tiempo, pero sus ojos seguían desviándose hacia atrás, atraídos por la misma pregunta magnética: ¿quién era ella realmente? Ella se quitó el arnés de vuelo, colocándolo en el banco con precisión tranquila, luego se deslizó en el proceso de limpiar la carcasa del cañón. Era como si el aire afuera no hubiera estado lleno del batir de palas de rotor o la sombra de un helicóptero artillado en problemas. Ketin se apartó de la viga y cruzó a la esquina donde estaba la estación de comunicaciones. Se inclinó hacia el tripulante que había intentado correr sus registros antes. «Inténtalo de nuevo», dijo en una voz lo suficientemente baja para no llevarse. El joven especialista vaciló, luego volvió a encender el sistema. Sus dedos teclearon en las teclas, sacando la interfaz de personal, nombre, historia de asignación, calificaciones, igual que antes. El registro de servicio previo a 2 años atrás era un tramo en blanco, como si alguien hubiera pasado una cuchilla por el archivo. La frente de Ketin se frunció. «Verifica el archivo de red fuera de línea», instruyó. Unos pocos tecleos después, el resultado fue el mismo. No hay entrada de alistamiento, ni ciclo de entrenamiento, ni despliegues listados, solo el final de una carrera que comenzaba en misterio. Rock notó el intercambio. Se acercó más, sus botas golpeando el suelo con suficiente peso para atraer miradas. «No encontrarás nada», dijo. Ketin miró hacia arriba. «Suena seguro». La expresión de Rock era indescifrable, pero había un toque de cálculo allí. Porque registros como ese no desaparecen por accidente. Al otro lado del hangar, ella siguió trabajando. El ritmo de sus movimientos no daba indicación de que supiera que estaba bajo escrutinio. Claro, Rock no podía sacudirse el recuerdo de cómo sus manos se habían movido sobre los controles del cockpit, cómo había dado instrucciones al piloto afectado con la cadencia calmada de alguien que había estado bajo fuego antes. Las conversaciones a su alrededor se volvieron más audaces ahora, el volumen subiendo en proporción a la distancia de ella. Podría ser que se transfiriera de otra rama o operaciones negras. O tal vez solo se entrenó en algún lugar fuera de los libros. Rock dejó que las voces corrieran en el fondo. Sabía lo que los otros no, que el insignia en su brazo no pertenecía a ninguna cadena de mando convencional y estaba ligado en susurros a misiones que nunca llegaban a informes de acción posterior. Finalmente se apartó de Ketin y cerró la distancia entre ellos. Ella miró hacia arriba cuando su sombra cayó sobre el banco de trabajo. «¿Por qué no dijiste nada allá afuera?», preguntó, manteniendo su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. Ella dejó el paño de limpieza, no apresurando el movimiento. ¿Habría hecho una diferencia? «Podría haberme hecho entender con qué estaba lidiando», replicó él. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento el hangar pareció desvanecerse a su alrededor. No necesitabas entender. Solo necesitabas volar. Antes de que él pudiera responder, la voz de Ketin intervino desde atrás. «Capitán, conmigo».
El tono del mayor llevaba el peso de un hombre a punto de tomar una decisión que podría reconfigurar las próximas horas. Se apartaron hacia las oficinas administrativas que daban al piso del hangar, dejándola con las herramientas y el bajo zumbido de conversación. Desde arriba, Ketin miró hacia abajo a través del vidrio a su figura solitaria. «Has estado más tiempo que yo, capitán. ¿Alguna vez viste a alguien hacer una anulación como esa?» Rock sacudió la cabeza. Nadie sin calificación de artillero. Y aún así, no con esa velocidad. La mirada de Ketin permaneció fija en ella. Si es lo que creo que es, no se supone que la tengamos aquí. No sin autorización de mucho más arriba que yo. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Rock. El mayor no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, las líneas en su rostro profundizándose. Primero, quiero ver quién más notó ese parche abajo. Ella terminó el último del trabajo de mantenimiento posterior y se quitó los guantes, colocándolos en su lugar exacto en el banco. No miró hacia las ventanas de la oficina, pero si lo hubiera hecho, podría haber visto. Ambos hombres observándola con la misma intensidad, aunque por razones diferentes. Para cuando dejó el hangar, la especulación había mutado en algo más peligroso. Curiosidad bordeada de miedo. La gente había dejado de hablar en frases completas cuando pasaba, pero el silencio estaba cargado con el peso de sus preguntas. Cruzó la pista hacia el edificio de suministros, el viento tirando de sus mangas. El sol bajaba más, proyectando sombras largas que se extendían como dedos oscuros a través del pavimento. En algún lugar más allá del horizonte, motores rugían levemente. Otros aparatos regresando de misiones en las que no estaba informada y no estaría. Dentro de suministros, el aire era más fresco, oliendo levemente a lona y madera aceitada. Firmó por un nuevo conjunto de herramientas de calibración, el empleado detrás del mostrador mirando una vez a su brazo antes de apartar la vista rápidamente. La palabra se había extendido rápido. Cuando regresó al hangar, Rock estaba esperando. No se molestó en charlas. El mayor Ketin está hablando con el mando, dijo. Tu nombre va a estar en más oídos de los que probablemente quieres. Ella dejó la caja de herramientas. Entonces tal vez deberías dejar de decirlo. La boca de Rock se curvó ligeramente, aunque no era del todo una sonrisa. No lo estás haciendo fácil. No estoy aquí para hacer nada fácil, dijo ella. Él la estudió por un largo momento, luego cambió el tema. Esa secuencia de anulación, la improvisaste. Eso no es procedimiento estándar. Funcionó. Ese no es el punto. Es el único punto, replicó ella, y se volvió hacia el Apache como si la conversación hubiera terminado. Arriba en la oficina con frente de vidrio, Ketin colgó la línea segura. Su expresión había cambiado a algo más pesado, menos como un hombre siguiendo órdenes y más como uno parado al borde de una tormenta. Están enviando a alguien, le dijo a Rock cuando el capitán entró. ¿Quién más arriba que cualquiera de nosotros? Quieren evaluar la situación. Rock miró hacia abajo a ella en el piso del hangar. ¿Vienen por ella entonces? Ketin no confirmó ni negó, pero la falta de respuestas dijo suficiente. El sonido de los rotores vino primero, bajo, distante, aumentando en volumen hasta que los paneles de vidrio en la oficina comenzaron a temblar. Ketin se acercó a la ventana, sus ojos entrecerrándose contra el resplandor de la tarde. Anu 60 Black Hawk se deslizó a la vista, virando hacia la plataforma de aterrizaje auxiliar adyacente a la pista principal. Su pintura mate absorbía la luz del sol y las marcas eran mínimas. Sin insignia de unidad. Sin arte en la cola, solo un pequeño código alfanumérico estarcido cerca del brazo de la cola. Rock se unió a él en la ventana. No es transporte estándar para una visita de cortesía, observó. Ketin no respondió. Ya estaba moviéndose hacia las escaleras, bajándolas de dos en dos. Rock lo siguió. Ninguno de los dos hablando mientras descendían al piso del hangar. Afuera, los patines del Black Hawk tocaron con una nube de polvo. La puerta lateral se abrió antes de que los rotores se hubieran detenido por completo y una figura alta salió. El remolino descendente azotando el borde de su chaqueta contra sus piernas.
No estaba en traje de vuelo. En cambio, llevaba un abrigo de campo oscuro sin cinta de nombre y sin rango visible. Un par de gafas espejadas protegían sus ojos, pero no el peso de su atención mientras barría la pista. Ella emergió de entre los apaches justo cuando las botas del recién llegado golpearon el suelo. El viento de los rotores atrapó su cabello donde se había soltado de la coleta, tirando un mechón suelto a través de su mejilla. No se movió para arreglarlo. El hombre del abrigo cerró la distancia rápidamente, su zancada decidida. Ketin lo interceptó a medio camino, ofreciendo un saludo crispado. Señor, el hombre no devolvió la cortesía. ¿Dónde está ella? Ketin se apartó lo suficiente para que la línea de visión se aclarara allá junto al aparato que acabas de ver al entrar. La mirada del extraño se fijó en ella como un retículo de puntería. ¿Vienes conmigo? Su expresión no cambió. ¿Bajo cuya autoridad? Bajo la autoridad de gente para la que solías trabajar. Rock se acercó antes de que ella pudiera responder. Si estás aquí para sacarla, me gustaría saber por qué. La cabeza del hombre se volvió ligeramente, las lentes espejadas reflejando el rostro del capitán de vuelta. Necesidad de saber, dijo rotundamente. Y tú no necesitas. El intercambio atrajo la atención de todos al alcance del oído. Los mecánicos pausaron a mitad de tarea, llaves y trapos colgando olvidados en sus manos. Incluso el zumbido distante de la línea de vuelo pareció desvanecerse bajo el peso del enfrentamiento. Ketin miró de uno a otro. Si esto va a pasar, llevémoslo a algún lugar privado. Pero el hombre del abrigo sacudió la cabeza. No tiene sentido. Todos aquí ya vieron demasiado hoy. Ella miró alrededor al círculo de ojos sobre ellos. El murmullo de antes había regresado, solo que ahora llevaba un borde más agudo. Anticipación mezclada con inquietud. ¿De qué se trata esto?, preguntó, no al hombre, sino a Ketin. La respuesta del mayor fue cuidadosa. Dicen que te necesitan en otro lugar, en algún sitio que requiere tu fondo particular, añadió el hombre del abrigo. Y antes de que preguntes, no es opcional. El silencio colgó entre ellos por un latido demasiado largo. Luego ella alcanzó abajo, desabrochó el puño de su manga y la arremangó lo suficiente para que el parche fuera completamente visible. Los hilos rojos y negros captaron la luz como una brasa volviendo a la vida. Si quieres que me aleje de este hangar, dijo, más vale que estés seguro de que la gente para la que trabajas está lista para lo que eso significa. La mandíbula del hombre del abrigo se flexionó, pero no respondió. En cambio, gesticuló hacia el Black Hawk. Ella dio un paso adelante, luego se detuvo junto a Rock. Vuelas como si lo dijeras en serio, dijo en voz baja. No desperdicies eso. Antes de que él pudiera replicar, se movió pasando por él, la multitud apartándose instintivamente mientras se dirigía al helicóptero esperando. El sonido de los rotores se hinchó de nuevo mientras el equipo dentro se preparaba para el despegue. Ketin y Rock lado a lado, observando mientras ella subía a bordo. El hombre del abrigo la siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. Un momento después, el Black Hawk se elevó, virando lejos de la base hasta que fue solo un punto contra el horizonte brillante. El hangar se sintió más vacío de lo que debería. El equipo se dispersó de vuelta a su trabajo, pero su enfoque estaba fracturado. Herramientas tintinearon contra el metal sin el ritmo habitual. La conversación comenzó y murió a mitad de camino. Rock finalmente rompió el silencio. Ella no va a volver, ¿verdad? Ketin no respondió de inmediato. Si lo hace, dijo al fin, será porque ella decidió, no porque alguien aquí fue a buscarla. Ambos se volvieron hacia el apache en el que ella había trabajado. Su morro apuntando hacia las puertas abiertas del hangar. La máquina estaba en silencio, pero algo en ella llevaba el residuo de los eventos del día, como si el aire a su alrededor recordara más de lo que debería. Afuera, el zumbido tenue del Black Hawk se desvaneció completamente, dejando solo el viento moviéndose a través. La pista más fresca ahora, pero llevando consigo la sensación de que la verdadera tormenta aún estaba por venir. El interior del Black Hawk era todo bordes duros y metal funcional, un espacio construido para utilidad más que comodidad.
La vibración baja y constante de los rotores viajaba hacia arriba a través de las placas del piso, un recordatorio, con cada pulso, de que estaban dejando el suelo lejos atrás. Ella se sentó en el banco de babor, arnés enganchado, casco quitado, pero auriculares en su lugar. Frente a ella, el hombre del abrigo de campo se sostenía de una correa superior con una mano, la otra descansando suelta en su rodilla. Sus gafas espejadas habían desaparecido ahora, metidas en un bolsillo del pecho, revelando ojos agudos, pero no un king, aunque no revelaban nada. Por un rato, los únicos sonidos fueron el zumbido profundo de los motores y el intercambio ocasional cortante entre los pilotos por el intercomunicador. Ella observó el paisaje desenrollarse debajo de ellos, la base encogiéndose a un grupo de concreto y asfalto, luego dando paso a tierra árida manchada con las venas pálidas de caminos de tierra. Finalmente, él habló. No has cambiado mucho. No era una pregunta, y no era del todo un cumplido. Ella mantuvo su mirada por la puerta lateral abierta. Tú sí, dijo uniformemente, una leve curva en su boca desapareció casi tan pronto como apareció. No tenemos mucho tiempo antes de aterrizar, así que me saltaré las cortesías. Te quieren de vuelta en el circuito. Estoy fuera del circuito. Ese es el problema. Sus ojos se desviaron hacia él, midiendo. Y si no estoy interesada, él se inclinó ligeramente hacia adelante, voz lo suficientemente baja para que el equipo adelante no la captara. Entonces encontrarán a alguien menos calificado. Y cuando salga mal, lo que hará, desearás haber estado allí. El helicóptero viró ligeramente, y la vista afuera cambió a terreno ondulado, un mosaico de campos y estructuras abandonadas. Ella reconoció los contornos de la tierra, aunque habían pasado años desde que había volado sobre ella. Esto no es un informe, dijo. Esto es un recall. Él no lo negó. La situación es lo suficientemente mala como para que incluso el alto mando que firmó tu baja finja que nunca sucedió. Ella volvió al horizonte, dejando la conversación colgando. En la luz cambiante, los recuerdos que había mantenido encerrados presionaron más cerca. Destellos de un cielo desértico iluminado naranja por fuego trazador, el olor pesado de cordita, las voces cortantes de gente que confiaba en ella para llevarlos a casa. El Black Hawk comenzó su descenso abajo, anidado entre dos líneas de cresta bajas. Un complejo apareció a la vista, su perímetro marcado por cercas altas, torres de guardia en cada esquina y una zona de aterrizaje despejada de todo menos polvo y concreto. Los patines tocaron con un golpe amortiguado. Las puertas laterales se abrieron y el torrente de aire caliente llevó el aroma de combustible y tierra horneada al cabina. Ella desenganchó su arnés y bajó, botas golpeando el suelo con la certeza sólida de alguien que sabía plantarse en territorio desconocido. El hombre del abrigo la siguió, señalando al jefe de tripulación antes de que el helicóptero se elevara de nuevo. Personal armado en fatigas sin marcas esperaba justo más allá del borde de la zona de aterrizaje. Ninguno llevaba insignia, pero la manera en que se movían, equilibrados, económicos, hablaba volúmenes. Estos no eran tropas de guarnición estándar. El hombre la llevó a través del terreno abierto hacia una puerta reforzada en el edificio principal. Dentro, la temperatura bajó unos grados, el aire teñido con ventilación reciclada. Los pasillos eran estrechos, las paredes forradas con paneles insonorizantes. Se detuvieron afuera de una habitación con vidrio esmerilado, la única marca en la puerta un número 7 solo. Adentro, dijo. Ella entró a un espacio de briefing no más grande que un armario de suministros, solo una mesa, 3 sillas y un monitor montado en la pared, actualmente oscuro. La puerta se cerró detrás de ella con un clic amortiguado, y el sonido del mundo exterior desapareció. Otro hombre ya estaba sentado en la mesa. Era mayor, cabello plateado en las sienes, su uniforme desprovisto de cinta de nombre o rango, como los otros, pero no había error en el mando en su postura. Siéntate, dijo. Ella lo hizo sin comentario. Él la miró por un largo momento. Hemos estado rastreando un patrón en los últimos 6 meses. Incidentes dispersos en 3 regiones. Jugadores diferentes, mismo resultado. Activos destruidos. Equipos perdidos.
Cada punto de contacto que debería haber conectado los puntos ha desaparecido o ha dejado de hablar. Ella esperó. Él tocó una tecla y el monitor en la pared cobró vida. Apareció fuelle aéreo granoso. Un convoy blindado serpenteando a través de un cañón, luego erupcionando en llamas por un golpe preciso único. Mismo firma cada vez, continuó. Misma precisión. Creemos que es el trabajo de una célula rogue operando fuera de la red. Y creemos que han tenido ayuda interna. Alguien con el tipo de conocimiento operacional que no se obtiene de manuales. Sus ojos permanecieron en la pantalla, pero su mandíbula se tensó fraccionalmente. ¿Crees que es uno de los nuestros? Creemos que es alguien que fue uno de los nuestros, corrigió. Y ahí es donde entras tú. Nadie más tiene el fondo para rastrear sus métodos sin alertarlos. Ya no estoy en tu cadena de mando, le recordó ella. Estás en la mía para esto, dijo simplemente. El hombre del abrigo había estado apoyado contra la pared, silencioso hasta ahora. Aún tienes las habilidades. Más importante, aún tienes los instintos. Puedes irte, pero entiende esto. Si lo haces, leerás sobre el próximo golpe en los informes de bajas. El silencio se extendió. El zumbido de la ventilación llenó la pequeña habitación. Finalmente, ella habló. Si hago esto, lo hago a mi manera. Sin correa, sin sombra, sin nadie cuestionándome a mitad de la operación. El hombre mayor la consideró por un largo latido, luego asintió una vez. De acuerdo. Pero muévete rápido. Ya hemos perdido tiempo. Ella se puso de pie, su silla raspando suavemente contra el piso. Entonces empezamos ahora. Mientras alcanzaba la puerta, el hombre del abrigo se apartó para dejarla pasar. Es bueno tenerte de vuelta, dijo en voz baja. Ella no respondió. Afuera, el pasillo se extendía adelante, forrado con más puertas numeradas. En algún lugar detrás de una de ellas, la misión que no había pedido ya estaba esperando ser desempaquetada. Y ella sabía, incluso antes de llegar al final del pasillo, que lo que sea que fuera esto, la llevaría directamente de vuelta a las sombras de las que se había alejado. El pasillo parecía más largo de lo que debería, sus paredes en colores muted y despojadas de cualquier cosa que pudiera atraer la mirada. Ella caminó sin prisa, pero su zancada llevaba un momentum tranquilo, el tipo que se construye sin necesidad de ser forzado. Al final, una puerta de acero esperaba. Era el tipo de puerta que te hacía consciente de lo sólido que era el marco, de cuán poca oportunidad tendrías de forzarla desde afuera. Presionó su palma en el escáner, una breve luz verde. Luego el cierre se desenganchó con un sonido más sentido que oído. Dentro había una habitación diferente a la que acababa de dejar. Este espacio era más grande, iluminado por tiras empotradas que no dejaban sombras para que el ojo se aferrara. A lo largo de una pared, una serie de casilleros estaban abiertos, cada uno conteniendo equipo cuidadosamente dispuesto. Chaleco antibalas, cascos, ópticas nocturnas, armas con sus números de serie limados. Un joven intendente esperaba, tableta en mano. No se presentó. Solo leyó de la pantalla. Tu equipo está preparado. Especificaciones coinciden con tu archivo. Mientras pasaba por él, escaneando las opciones. El rifle atrajo su atención primero. Cañón corto suprimido con el tipo de equilibrio que solo se obtiene de un trabajo personalizado. Lo levantó, rodó su muñeca una vez para verificar el tacto, luego lo dejó en favor del arma lateral. Eso también fue una elección deliberada, ligera, pero con suficiente poder de detención para importar. Sus ojos se movieron al chaleco. Era más nuevo que lo que había usado en el pasado, pero las líneas eran familiares. Placas cerámicas con tejido de Kevlar diseñado para absorber castigos sin ralentizarla. Se abrochó sin asistencia, ajustando el ajuste hasta que se asentó justo bien. El intendente vaciló, luego extendió un pequeño objeto. El mando quería que tuvieras esto. Ella lo tomó, dándole la vuelta en su palma. Era un comunicador, pero no de emisión estándar. Este tenía capacidad de encriptación mucho más allá del equipo de campo regular.
Deslizándolo en su lugar, captó su reflejo en la lente oscura de un estuche de almacenamiento. Por un momento fugaz, la mujer mirándola de vuelta no era la mecánica que el equipo del hangar había conocido. Era algo más antiguo, forjado en un fuego diferente. Una voz crepitó en su oído, probando el canal. Estás verde en comunicaciones. Vamos a movernos. Siguió al intendente a través de otra puerta y al aire abierto. Un vehículo esperaba cerca, negro mate, sin marcas, el tipo de máquina que podrías estacionar en una calle de ciudad o un sendero de tierra sin atraer mucha atención. El hombre del abrigo de campo ya estaba en el asiento del pasajero. No habló mientras ella subía atrás, solo dio un pequeño asentimiento al conductor. Salieron del complejo, las llantas susurrando sobre grava antes de agarrarse al camino de tierra compacta. Las líneas de cresta se cerraron alrededor de ellos, luego se alejaron, revelando un tramo de malas tierras donde el horizonte se desdibujaba en calor. Después de unos minutos, él finalmente habló. Objetivos son punto de relevo. Han estado usándolo para mover información sin tocar la red abierta. Nuestro trabajo es interceptar y confirmar quién lo dirige. Confirmar, repitió ella, no cerrar por ahora. Ella dejó que eso se asentara. En su experiencia, por ahora era solo un placeholder para hasta que cambie la política. El vehículo redujo la velocidad mientras se acercaban a un puente desgastado que cruzaba un barranco seco. Al otro lado, un sendero estrecho se enredaba en un grupo de edificios bajos que parecían abandonados para cualquiera que no mirara de cerca. El conductor estacionó en la sombra de un afloramiento. Motor tic-taqueando suavemente en el calor. Se movieron a pie desde allí. El suelo era un mosaico de piedra y arena. El aire tan quieto que se sentía como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Desde un punto de vantage en un saliente rocoso, ella estudió los edificios a través de binoculares. Pintura descolorida en las paredes, ventanas nubladas por polvo. Pero allí, el brillo más tenue de movimiento detrás de un panel, el destello de algo metálico captando la luz por solo un latido. Bajó los binoculares, 2 adentro, quizás 3. Armados, el hombre del abrigo ajustó sus propias ópticas. Ese es nuestro número, tu aproximación. Ella escaneó el terreno de nuevo, mapeándolo en su mente. Nos dividimos. Yo entro por la pared sur. Hay una sección colapsada que puedo usar para cobertura. Tú mantén el norte. Corta su escape. Él no discutió. Se movieron, cada uno tomando sus arcos respectivos. Ella se mantuvo baja, el rifle equilibrado contra su hombro, sus botas encontrando apoyo silencioso en el suelo irregular. En la brecha de la pared, pausó, escuchando. Adentro, voces hablaban en un idioma que reconocía pero no entendía con fluidez, suficiente para captar el tono, no el contenido. El ritmo era casual, casi aburrido. Se deslizó a través de la brecha, el olor a polvo y madera vieja espeso en el aire. El primer hombre que vio estaba apoyado contra una mesa, arma colgada, pero seguro quitado. Sus ojos se desviaron hacia ella un instante antes de que ella actuara. El disparo suprimido fue más una tos que un estallido. Cayó sin un sonido, y ella ya se movía, barriendo la habitación por el siguiente objetivo. Una segunda figura apareció en la puerta opuesta. Sorprendido pero rápido. Su rifle se levantó, pero ella fue más rápida, enviando un par controlado a su centro de masa. Cruzó el espacio, verificó ambos cuerpos por dispositivos de comunicaciones. Nada. Eso significaba que el tercero, si había un tercero, lo tenía. De la habitación lejana vino el sonido de una silla raspando hacia atrás. Avanzó, quedándose fuera de la línea de visión hasta que pudo cortar la esquina con su cañón. El hombre adentro era más joven que los otros, pero sus ojos eran agudos con el tipo de inteligencia que no se puede fingir. Se congeló cuando la vio, pesando sus opciones en el latido antes de que ella hablara. Comunicaciones ahora. Su mirada se desvió hacia la mesa junto a él. Ella vio el movimiento y estuvo sobre él antes de que pudiera agarrar el dispositivo. Torciendo su brazo detrás de él y empujándolo hacia abajo sobre la superficie. El comunicador se deslizó libre, ella lo deslizó hacia sí misma, luego tocó su auricular.
Paquete asegurado. La voz del hombre del abrigo volvió inmediatamente. Copio. Estoy contigo. Le tomó menos de un minuto aparecer en la puerta. Inspeccionó la escena sin comentario, luego recogió la unidad de comunicaciones y la metió en una bolsa protectora. Estamos libres, dijo. Retrocedieron sus pasos hasta la brecha, moviéndose rápidamente ahora. Afuera, el calor golpeó como una pared, pero el aire se sentía más limpio que la tensión adentro. De vuelta en el vehículo, el conductor ya estaba en movimiento, girándolos para el viaje de regreso. A mitad de camino al complejo, el hombre del abrigo rompió el silencio. ¿Aún no tienes? Ella no preguntó qué quería decir. El camino de regreso al complejo era una cinta de tierra pálida cortando a través una vasta extensión vacía. El cielo tenía esa calidad blanqueada de tarde tardía cuando el sol se sienta lo suficientemente bajo para arrojar ángulos duros a través del terreno. Ella mantuvo un brazo apoyado contra el asiento mientras el vehículo rebotaba sobre una sección de surcos. El hombre del abrigo se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando al conductor sin girar la cabeza. Ruta alternativa. Toma el corte occidental. Ella miró de lado. ¿Por qué? Él no respondió directamente. Demasiadas líneas de visión en el enfoque principal. Su mirada se desvió al horizonte. En la cresta lejana, un punto oscuro se movió, demasiado deliberado para ser viento o vida salvaje. Lo rastreó por un segundo más antes de hablar. Tenemos ojos sobre nosotros. Las manos del conductor se apretaron fraccionalmente en el volante. Mantén estable, dijo ella casi casualmente. Están midiendo distancia. El primer disparo vino un latido después. Un crack agudo que perforó el aire y sacó un chip del marco de la puerta cerca de su hombro. El conductor los giró fuerte a la izquierda, llantas arrojando grava al matorral al borde del camino. Múltiples tiradores, llamó ella, escaneando la cresta. Al menos 3 ángulos. El hombre del abrigo sacó un SMG compacto de debajo de su asiento, cargándolo con un movimiento suave y económico. Atravesamos. Negativo, replicó ella, ya quitando el hombro de su rifle. Tienen la zona de muerte acorralada. Abrió la puerta de golpe antes de que el vehículo se detuviera completamente, usando la piel de metal como cobertura parcial mientras barría sus miras a través del terreno alto. Otro ronda golpeó el borde del capó, duchándola con diminutos fragmentos de pintura. 2. Afloramiento rocoso, dijo, cambiando posición para forzar al tirador a ajustar. El SMG charló en ráfagas cortas mientras el hombre del abrigo suprimía el flanco. Ella cronometró su movimiento entre sus albas, cayendo a una rodilla y enviando 2 disparos medidos a la línea de cresta. Una figura cayó, deslizándose unos pies antes de quedarse quieta. El conductor aceleró fuerte, coleando el vehículo para traer su lado blindado hacia la amenaza. El olor a goma caliente y polvo llenó el aire. Están tratando de clavarnos hasta que el resto cierre, murmuró ella, escaneando por los otros. Un destello a la izquierda, bajo, cerca de un grupo de arbustos espinosos. Giró su cañón hacia allá, apretó, y el destello desapareció. El hombre del abrigo sacudió su barbilla hacia un barranco estrecho unos 20 m adelante. Allí, cobertura. Se movieron en ráfagas rápidas. Disparar, cambiar, mover, hasta que el morro del vehículo se hundió en el corte. La caída repentina en el terreno amortiguó el fuego entrante. No terminó, dijo ella, su respiración constante pero afilada. Nunca lo es, respondió él. El barranco se torcía de vuelta hacia el complejo pero los obligaba a reducir la velocidad, las paredes lo suficientemente apretadas para raspar los espejos y el conductor no era cuidadoso. Fue entonces cuando ella captó el sonido. Tenue al principio, luego más claro. El gruñido bajo de un motor no suyo. Golpeó el lado del vehículo 2 veces. Contacto trasero. El conductor arriesgó una mirada en el espejo. Un ATV oscuro cerraba rápido. 2 jinetes a bordo, uno sosteniendo un arma apoyada en la barra antivuelco. Ella se volvió en su asiento, apoyándose contra el marco. Manténos rectos. El rifle ladró 2 veces,
el sonido comprimido por las paredes del barranco. El artillero se inclinó de lado, arma cayendo de su agarre. El conductor del ATV luchó por mantener el control, pero la máquina viró hacia la pared del barranco y volcó, desapareciendo en una nube de polvo. No se detuvieron. Cuando el complejo finalmente apareció a la vista, el detalle de la puerta ya estaba en movimiento, abriendo la barrera y haciéndole señas para pasar. En el segundo en que el vehículo rodó hasta detenerse adentro, ella estaba afuera escaneando el perímetro. Un conteo rápido de cabezas confirmó lo que ya sabía. Quienquiera que hubiera montado la emboscada no actuaba solo. Alguien les había dado la ruta. El hombre del abrigo parecía pensar lo mismo. Sabían exactamente dónde estaríamos. Sus ojos se encontraron con los de él, lo que significa que saben lo que tomamos. Él exhaló lentamente. Y vendrán de nuevo. Ella colgó el rifle sobre su hombro, ya mapeando mentalmente las vulnerabilidades del complejo. La unidad de comunicaciones del punto de relevo no era solo un equipo. Era un hilo, y ahora ambos extremos estaban vivos. Sobre ellos, la luz se desvanecía, sombras alargándose a lo largo del interior de las paredes. En algún lugar más allá de esas paredes, el resto de la célula estaba ajustando sus planes, justo como ella ajustaba los suyos. Lo que pasara después no esperaría al amanecer. No esperaron a que el complejo se asentara. Tan pronto como el vehículo estuvo asegurado, ella se movió a la bahía de operaciones, donde una mesa larga brillaba bajo una lámpara superior única. Una imagen satelital del terreno circundante se extendía sobre su superficie, anotada con marcas de lápiz graso mostrando rutas de ingreso, posiciones de tiro potenciales y corredores de escape. Se inclinó sobre el mapa, una mano apoyada contra el borde de la mesa, trazando el barranco con su dedo. Pensarán que nos quedaremos quietos. Eso nos da un tiro para revertir el ángulo. El hombre del abrigo estaba frente a ella, brazos cruzados. Estás hablando de atraerlos. Estoy hablando de hacerles creer que somos los clavados mientras les ponemos un cuchillo en el flanco. Él la estudió por un momento, luego dio un solo asentimiento. ¿Qué necesitas? Ella señaló el estrecho Saddle al oeste de la cresta. Ese es su punto de preparación. Está lo suficientemente cerca para observar el complejo, lo suficientemente lejos para hacerles pensar que son invisibles. Nos movemos allí bajo apagón. Colocamos la red antes de que avancen. Minutos después, ella estaba vestida con equipo más oscuro. Placas cambiadas por paneles compuestos más ligeros, casco equipado con ópticas de baja luz. El rifle fue reemplazado por una carabina suprimida afinada para maniobrabilidad. Una hoja de combate corta iba alta en su chaleco, al alcance fácil. Salieron por una puerta de servicio, la noche tragándolos enteros. El aire del desierto se había enfriado, trayendo consigo una nitidez seca que llevaba el sonido más lejos que durante el día. Cada paso se colocaba con precisión, el peso cambiando para evitar rocas sueltas. Para cuando llegaron al Saddle, la luna se había deslizado detrás de nubes delgadas, dejando el mundo pintado en tonos de carbón y acero. Ella tomó posición justo debajo de la cresta, el hombre del abrigo asentándose frente a ella con una línea clara hacia el barranco. A través de las ópticas, el movimiento emergió, formas oscuras despegándose de la cresta, motores acelerados bajos. Vinieron escalonados, disciplinados. Esto no era una banda irregular de aficionados. El camión líder pausó justo antes del Saddle, faros apagados, el tenue brillo de instrumentos del tablero pintando las manos del conductor. Ella pulsó el micrófono 2 veces, confirmación silenciosa. Los primeros 2 vehículos avanzaron, el resto conteniéndose. Eso era la señal. Exploradores primero, cuerpo principal atrás. Ella los dejó rodar al bolsillo. El sonido de llantas engraba susurrando a través de la quietud. Luego se movió, levantándose en un movimiento fluido. Dejó caer al primer explorador con una ráfaga controlada única. El supresor convirtiendo el disparo en una exhalación aguda. El segundo se lanzó por cobertura, pero el SMG del hombre del abrigo lo derribó antes de que la alcanzara. Motores rugieron mientras el resto del convoy aceleraba adelante.
Luces destellando, balas chispeando contra las rocas donde ella había estado un momento antes. Ella se deslizó por el lado lejano de la elevación, usando la pendiente para romper su línea de visión, luego viró fuerte a la derecha para llegar a su flanco expuesto. Un artillero surgió de la cama del tercer camión, cañón destellando en ráfagas staccato. Ella disparó 2 rondas a su silueta, el retroceso del rifle ligero contra su hombro, luego cambió al conductor. El camión viró, golpeó el borde del saddle y rodó de lado con un choque hueco. Sobre las comunicaciones, la voz del hombre del abrigo estaba tensa. Más entrantes. Corte norte. Ella giró sus ópticas hacia allá y captó el destello de faros frescos crestando la cresta. Demasiados para una extracción limpia. Cambio de plan, dijo ella, ya moviéndose cuesta abajo hacia el camión volcado. El chasis volcado ofrecía cobertura parcial y, más importante, un vantage más alto en el barranco. Apoyó su rifle a lo largo del eje, respirando constante, observando los nuevos vehículos abanicarse. El primero de ellos cruzó a la red. Ella tomó el disparo, no al líder, sino al segundo, rompiendo la formación y forzando al tercero a frenar fuerte. El caos cascó hacia atrás, metal colidiendo con metal, gritos elevándose sobre el rechinar de engranajes, y luego, de algún lugar más allá de la cresta, un sonido que no había esperado. El profundo chap creciente de palas de rotor. No suyos, no amigables. Sintió la vibración en sus botas antes de verlo. Un helicóptero corriendo oscuro, deslizándose bajo sobre el terreno. Su puerta lateral abierta y la forma adentro inconfundible. Un arma montada ya girando hacia su posición. Sus comunicaciones se encendieron con la voz del hombre del abrigo aguda ahora. Estamos quemados. Retírate. Pero ella no se movió. No aún. Sus ojos fijos en el artillero en la puerta abierta. Su dedo apretándose en el gatillo. El mundo pareció contraerse a esa línea única entre ellos. El remolino de rotores azotando el polvo en una pared viva. El rugido del motor doblándose sobre sí mismo. Y justo cuando el artillero llevó el arma a apuntar, la noche se iluminó. Entendido. Aquí está la parte 6. Reescrita, extendida aproximadamente 2000 palabras, retomando en el instante en que la noche explotó con luz y llevando a una resolución decisiva, emocionalmente cargada, mientras se mantiene todo el lenguaje fresco y evitando frases recicladas de partes anteriores. La noche se partió abierta con una hoja de brillo que talló la oscuridad de cresta a cresta. El artillero del helicóptero hostil se encogió, el puntero pateando hacia el cielo mientras él cortaba su puerta y lavaba su vista. Ella parpadeó a través del resplandor, mejilla presionada contra el plano fresco del camión volcado, contando respiraciones hasta que la imagen residual se quemó. No era un destello aleatorio. La iluminación rastreaba con gracia deliberada, cazando la aeronave enemiga con la paciencia de un depredador. Otra máquina se deslizó desde el oeste. Más elegante, más rápida, su piel moteada y de bajo reflejo. El tipo de acabado que le das a algo que no quieres que noten. Sin estrobos de navegación, sin pintura de unidad, solo intención. El piloto hostil trató de sacudir la luz rodando fuerte y bajando altitud. El recién llegado igualó cada movimiento, el foco temblando, luego clavando, luego deslizándose mientras ambos aparatos cortaban a lo largo del contorno de la cresta. El polvo hirvió de las pendientes abajo. Por un latido, el mundo se convirtió en trueno de rotores y resplandor blanco caliente. Muévete, urgió el hombre del abrigo en su oído. Voz calmada, borde tenso. Ella se apartó del deck, manteniéndose baja, trazando ángulos rápidos a través de matorrales y rocas hasta que golpeó el borde del barranco y se deslizó por su lado sombreado. Fuego del convoy disperso lamió las piedras detrás de ella. Fragmentos de granito roto rebotaron en su protector de antebrazo. Se giró detrás de un nudillo de basalto y miró hacia arriba justo a tiempo para captar un contorno Stark pintado en luz en el fuselaje del recién llegado. Un ala estilizada cortada sobre una hoja rota. Reconocimiento inmediato golpeó su pecho, parte advertencia, parte dolor. No tiempo para mirar. Uno de los camiones restantes coleó para bloquear la salida hacia el complejo. Motor gimiendo bajo la tensión.
Ella corrió a lo largo del borde del barranco, arrancó una granada libre, tiró del anillo y envió el pequeño huevo de metal rodando bajo el chasis. Un golpe concusivo duro atravesó el suelo, volteando el vehículo de lado con un aullido metálico. Voces se quebraron en maldiciones. Ella no redujo la velocidad. El hombre del abrigo surgió a la vista detrás de un estante de piedra caliza y apoyó su SMG contra la piedra, enviando ráfagas disciplinadas a la formación. Tratando de reagruparse, ella se zambulló junto a él, polvo adhiriéndose a su equipo, respiración hilada pero constante. Él lanzó un cargador fresco hacia ella. Arco de pulgar, captura sin quitar los ojos de las miras. Están sacudidos, dijo. Entonces lo terminamos, respondió ella y se levantó en un ritmo controlado. Presiona, ajusta, presiona de nuevo. Goma destrozada. Faros parpadearon. Motores tosieron, tropezaron, murieron. La lucha se desangró del barranco en inicios irregulares. Lo que quedaba del convoy se rompió en bolsillos. Un grupo huyendo al norte. Un arroyo. Otro abandonando vehículos y arrastrando heridos detrás de una elevación baja arriba. El duelo se apretó. El helicóptero marcado con cuervos se deslizó a través de la cola del hostil y clavó el haz en el cockpit. El enemigo viró amplio para evitar el resplandor y sobrecompensó, el mordisco del rotor volviéndose entrecortado mientras el piloto luchaba contra la desorientación. El pájaro aliado no disparó. Arreó, forzando a la otra tripulación a pensar en no morir en lugar de matar a alguien en el suelo. Era trabajo experto, preciso y sin piedad sin ser cruel. El silencio cayó en pedazos, no todo de una vez. Primero el fuego terrestre se redujo, luego los últimos rebotes saltaron, luego solo las dos máquinas tallaron sonido en el cielo. Cuando el hostil finalmente viró lejos de verdad, el Kraft Cuervo se pegó a su flanco hasta que ambos fueron solo sombras más oscuras contra un horizonte oscuro. Él las parpadeó 2 veces, reconocimiento, y murió. Volverán, dijo el hombre del abrigo, bajando su arma. Entonces estaremos listos, respondió ella, escaneando la pendiente por movimiento que no perteneciera. Nada más que hilos de humo y el gemido de un radiador fallido. Se movieron entre los racks, pisando alrededor de cargadores caídos y vidrio roto. Ella mantuvo el cañón abajo, pero vivo, mano rozando la unidad de comunicaciones en su chaleco como recordándose que aún existía. Cuando llegaron al camión que ella había volteado antes, una figura se movió bajo la puerta reventada. Se agachó, verificó por un arma, encontró una pistola de mano a medio camino bajo la cadera del hombre. La pateó a un lado y tiró de la puerta lo suficiente para ver su rostro. Finales de 20, manchado de tierra, sangre cubriendo de un corte en el cuero cabelludo. Sus ojos rastrearon su mano más que su expresión. Matemática de depredador corriendo detrás del miedo. Médicos en camino, dijo el hombre del abrigo. Entrevista después. Ella se levantó. Después, repitió y comenzó la caminata fuera del barranco. El equipo de la puerta los vio venir y rodó la barrera a un lado sin preguntas. Luces de inundación se encendieron a lo largo de la pared interior, bañando el patio en blanco duro. Dentro de ese resplandor, cada marca del trabajo de esa noche destacaba. Polvo molido en sus mangas, arena en las líneas. De sus placas, la rigidez específica de gente que aún no había dejado que sus cuerpos creyeran que había terminado. En la sala de operaciones, Ketin esperaba sin dramatismos. No paseaba. No posaba. Solo los observó cruzar el umbral y dijo, reporte. El hombre del abrigo le dio los huesos. Emboscada en el regreso. Maniobra de flanqueo. Convoy roto. Contacto aéreo de un partido desconocido. Insignia consistente con una unidad que oficialmente no existía. Detalles, dijo Ketin, tono plano. Los obtuvo. Cuando el recuento llegó a la parte con el emblema, las pupilas de Ketin se pincharon. No se molestó en preguntar si ella estaba segura. Había visto su recuerdo en acción. Sabía la diferencia entre rumor y memoria. ¿Situación en la escolta?, preguntó. Sombreó al hostil hasta que ambos limpiaron la cresta, respondió el hombre del abrigo. Sin aterrizaje, sin saludo.
Ketina sintió como un hombre prometiéndose tragar el resto de sus preguntas por ahora. Limpiaos. Horas de sueño si podéis robarlo. Informe al amanecer. Ella no discutió. El agotamiento se había colado por los bordes. No dramático, solo insistente, como guijarros en una bota. En los barracones, cerró la puerta con llave, desarmó la carabina, limpió cada componente hasta que clicó como nueva. El acto calmó la adrenalina sobrante. Dejó que su mente desenrollara el rompecabezas sin engancharse. Un escuadrón pensado borrado, aún volando. No solo volando, eligiendo cuándo aparecer y a quién salvar. Eso era un mensaje. Tal vez decía, no estás sola. Tal vez decía, mira dónde pisas. Reensambló el rifle por tacto, lo colocó al alcance y dejó que sus hombros se hundieran por 30 respiraciones medidas. Luego vino el golpe. Abre, dijo. El hombre del abrigo se deslizó adentro y empujó la puerta con el talón hasta que el pestillo clicó. Levantó la unidad de comunicaciones que habían tomado, limpiada, pero aún con los bordes desgastados de demasiadas manos. La craqueamos ahora, dijo, no pidiendo permiso. La llevaron a una habitación estrecha fuera del pasillo, lo suficientemente grande para una mesa y 2 sillas plegables. La luz superior brillaba tenue, como si el edificio hubiera decidido no darles más de lo que necesitaban. Ella alimentó la unidad con poder de un ladrillo de campo, la coaccionó pasando un cable trampa que habría destruido los datos si hubieran sido torpes, y sacó el índice. Lo que se derramó no era un tesoro, era un mapa de agujas. Cada punto correspondía a una acción a través de meses. Golpes en depósitos. Precisión. Incursiones en cabezas de comunicaciones. Corredores de exfiltración cerrados justo cuando alguien intentaba correr. Hilos conectaban los puntos como alambre de púas. En esa red una silueta se repetía, casco quitado en un fram, barbilla inclinada, postura compacta y enrollada incluso en reposo. Familiar de una manera que hacía que su pecho se apretara. Él la vio verlo. ¿Quién? Ella no respondió. No aún. En cambio, limpió el canal de audio. Voces cortando a través de estática, idiomas cambiando frases código como piedras suaves volteadas en una palma. 2 veces oyó una cadencia que tiraba de una parte antigua de su cerebro. Alguien que entregaba urgencia sin calor, como si la calma misma fuera un arma. No rogué, dijo finalmente. Selectivo, quirúrgico. Están cortando lo que se ata a algo que ninguno de los lados puede admitir que existe. Tocó el pin más nuevo en el mapa y nos enviaron a activar una alarma en su perímetro. Él se recostó contra la pared, dejando que eso se asentara. Si nuestros manejadores de correa te quieren apuntada a ellos, o no saben quiénes son o si lo saben. Ambos son malos, dijo ella. El medio sonrió. No por humor. Entonces elegimos nuestra propia línea. No aún. Dobló la unidad cerrada y la pequeña habitación se hundió en aire ordinario de nuevo. Primero confirmamos al piloto. ¿Los reconoces?, dijo, no acusando. Reconocí una manera de moverse, corrigió ella. Y un emblema que no usas a menos que haya sangrado por él. Él aceptó la deflexión con un pequeño asentimiento. Duerme mientras puedas. Ella no lo hizo. Tomó su hora y la convirtió en una ducha, una camisa fresca, una taza caliente que apenas sabía a café, pero contaba como ritual. Antes de que el amanecer sangrara color en el borde oriental del mundo, ella estaba en el techo, codos en el parapeto, observando el complejo respirar. Un gato callejero se enhebraba a lo largo de los ladrillos cálidos, cola flameando como una señal. En algún lugar abajo en el patio, un centinela joven luchaba una batalla perdida con un bostezo. Detrás de ella, pasos se acercaron. Ketin se unió a ella sin saludo. Por un tiempo miraron al mismo nada. ¿Has visto esa marca antes?, dijo finalmente. Sí. ¿Vas a decirme dónde? No. Él no se erizó. Lo tomó como tomaba todo. Pesado, archivado, retenido. Están enviando un enlace. Dijo que afirma ser de un lugar que no emite enlaces. Ella lo miró.
Significa que estamos a punto de recibir presión cortés. El tipo que viene con sobresellados y nombres largos. Prefiero el remolino de rotores, dijo ella secamente. Prefiero no necesitar ninguno, se enderezó, informe en 10. La habitación se llenó rápidamente, conductor, sargento de puerta, 2 médicos, el especialista en comunicaciones, el hombre del abrigo cerca del fondo con los brazos cruzados sueltos. Ella les dio la noche despojada de decoración, solo los huesos que importaban y los tendones que los sostenían. Preguntas vinieron en ráfagas cortas y obtuvieron respuestas más cortas. Cuando alguien preguntó sobre el origen del helicóptero aliado, dijo, clasificado. Ketin lo dejó pasar. Cuando la puerta se abrió a mitad de frase y el enlace entró, nadie tuvo que preguntar quién era. El uniforme encajaba sin pertenecer. El rostro era oficial sin ser conocido. Llevaba autoridad como un perfume tranquilo. Continúen, dijo suavemente, y se sentó. Ojos lo rastrearon, luego la rastrearon a ella. Ella terminó el resumen y colocó el comunicador en la mesa. Él no lo miró. Sus ojos se desviaron a su manga. Rápido, agudo, ido en un instante, como si la mirada misma llevara más peso que las palabras. Parpadea y piérdelo, y luego terminó. Se enderezó, enmascarando lo que pasara por su mente con una sonrisa bien educada que podía significar cualquier cosa. En nombre de partes interesadas, dijo, gracias por su servicio. Nos gustaría el dispositivo. Las palabras eran corteses. La cadencia era una puerta que no esperaba estar cerrada. Ella se deslizó una fracción de pulgada para poner su mano en la unidad. Cadena de custodia permanece con nosotros hasta que terminemos nuestro análisis. Por supuesto, dijo con un tono que sugería lo opuesto. Aún así, la conveniencia mata gente cuando sobrepasa el entendimiento, terminó ella, igualando sus bordes suaves con unos más firmes. El hombre del abrigo no se movió. Ketin no tosió. La habitación sostuvo el tipo de quietud que viene cuando una línea se dibuja con un cabello. El enlace colocó una carpeta en la mesa. Sin marcas. La tocó una vez. En ese caso, quizás esto aclare su alcance. Ella no alcanzó por ella. Si trajiste un alcance, trajiste un objetivo. Por primera vez, algo real parpadeó detrás de sus ojos, pero no molestia. Cálculo. Retiró su mano de la carpeta y entrelazó sus dedos. Estás buscando a alguien, incluso si no lo dices. Nosotros también. La diferencia es que nos gustaría encontrarlos antes de que nuestros adversarios mutuos lo hagan. Define mutuo, dijo el hombre del abrigo, hablando por primera vez. El enlace dejó que la pausa se asentara lo suficiente para sentirse intencional. Una red maligna con activos en lugares que ambos empleadores pretenden no existen. Cortaste un convoy anoche que pertenecía a uno de sus alimentadores. Bien. Ahora pasamos más allá de alimentadores. Ella inclinó la cabeza, el más leve reconocimiento. ¿Y el helicóptero? ¿Qué helicóptero?, preguntó blandamente. Ketin casi sonrió. Casi revertiremos con análisis, dijo, entrando en la brecha. Hasta entonces, la unidad se queda aquí. El enlace se puso de pie con el tipo de gracia sin prisa que irrita a gente que vive en el campo. Muy bien, dijo. Saben dónde encontrarme. No dijo dónde era eso. Salió sin la carpeta. Ketin no se movió para tomarla. Tampoco el hombre del abrigo. Ella la tomó última, rompió el sello y sacó una sola fotografía. Ampliada de Forest de Drone, lo suficientemente limpia para ser legible. Una persona en la puerta de un helicóptero, medio girada, boca fija, ojos cubiertos por goggles, cabello recogido de una manera que recordaba de una vida diferente. El aparato llevaba la misma marca. No se necesitaba comentario. Había una nota garabateada en la parte inferior en una mano que reconoció incluso a través de la distorsión del escáner. Deja de perseguir los fantasmas equivocados. No se dio cuenta de que había apretado su agarre hasta que la esquina se arrugó. El hombre del abrigo lo vio, pero no dijo nada. Ketin observó a ambos y vio suficiente para saber que no necesitaba el resto.
Ella deslizó la foto de vuelta a la carpeta, la cerró y habló a la habitación, no a la nota. Nos movemos esta noche. Los datos de comunicaciones apuntan a un relevo 5 clics al este. Ruinas de granja tranquila. Buen horizonte de radio. Suficiente cobertura para estacionar 2 camiones y una motocicleta 2 veces. No es la cabeza, es una mano. Tomamos la mano y vemos a qué hombro está atada. Ketty asintió una vez. Tú lideras el día se extendió delgado y frágil sobre preparaciones. Mapas marcados, rutas memorizadas, contingencias colgadas como abrigos en perchas. Una para clima, una para un giro equivocado, una para todo lo que oponentes más inteligentes podrían hacer. Ella verificó cada cargador por tacto, no vista. Comió algo olvidable a propósito. Se paró una vez más en el techo y observó un halcón circundar las térmicas hasta que se convirtió en un punto y luego en aire. La noche se deslizó limpia. Salieron en 2 vehículos bajo un cielo que parecía pulido. Ella tomó el segundo asiento en el camión líder, cabeza inclinada para captar cambios en la gramática del camino. Graba a tierra dura a un cruce de lavado al tambor tenue de un viejo alcantarillado bajo las llantas. La ruina de la granja se materializó como una geometría suelta de paredes rotas y una torre de agua erguida que no tenía agua para sostener. Estacionaron en sombra y se abanicaron. La ruina no estaba vacía. 2 figuras, una en el porche colapsado, una en la sombra de un esqueleto de tractor, se movían con la facilidad enrollada de gente acostumbrada a ser cazada. Ella observó sus arcos, encontró la costura y se deslizó a través. El centinela del porche nunca la vio. El segundo logró levantar una mano y luego pensó mejor cuando ella colocó el borde de su hoja bajo su oreja y dijo, no, tan suavemente que podría haber sido una bondad. Dentro de la habitación principal, un stack de radio zumbaba con vida, luces parpadeando en secuencias que le decían que el operador sabía exactamente lo que hacía. Miró hacia arriba cuando ella entró. No alcanzó por un arma. Alcanzó por un interruptor y cortó el poder tan rápido que el dial giró pasado 0 y de vuelta. Demasiado tarde, dijo. Un ritmo en eso que pertenecía a alguien que entendía la derrota sin rendición. Ella no amenazó. ¿A quién respondes? A la misma gente a la que solías, dijo, y sonrió lo suficiente para reconocer el aguijón. Botas en el patio anunciaron al hombre del abrigo. Barrió las esquinas, se relajó fraccionalmente cuando ninguna de las esquinas miró de vuelta. El operador le ofreció un asiento con una mano abierta. Nadie se sentó. ¿Y ahora qué?, preguntó el operador a ella como si ella fuera la única en la habitación cuya respuesta importara. Ahora, dijo. Llamas a tu transporte. Tocó un interruptor inactivo, divertido. Acabas de verme apagarlo. No ese transporte, dijo ella, y miró hacia arriba a través del agujero irregular donde solía estar un techo. Todos lo oyeron al mismo tiempo, un zumbido bajo y familiar construyéndose desde el este. La torre de agua captó el primer aliento de remolino descendente y tembló como un diapasón. El helicóptero se deslizó a la vista sin luces. Una silueta cortada de la misma tela que la que había salvado su pellejo la noche anterior. Colgó sobre la ruina. Viento azotando arena en sus rostros y luego se deslizó de lado para que una cuerda pudiera caer en el hueco. Una figura bajó mano sobre mano, fácil y exacta. Botas golpearon baldosa rota, gaggles levantados, el rostro debajo era más viejo que la última vez que lo había visto, y de alguna manera exactamente el mismo. Hola 01, dijo el recién llegado, voz cálida y nivelada de una manera que hacía que el viejo mundo se doblara sobre el nuevo sin costura. Su garganta se apretó y soltó. Deberías haber aterrizado anoche. No me necesitabas, dijo el piloto. Una mirada tomó el stack de radio, el operador, el hombre del abrigo, la puerta, el patio, la noche más allá. Cálculo sin crueldad. Estamos en el mismo lado de un libro mayor. Ninguno de ellos permitido leerlo. El hombre del abrigo no se erizó, no posó. Estudió esta pieza de historia viva y preguntó la pregunta más simple. Prueba. El piloto sacó una bolsa de su chaqueta y la colocó en la radio muerta. Coordenadas, tiempos,
nombres que no extrañarán hasta que sea tarde. Mientras planean, limpiamos el tablero. ¿Por qué mostrar tu rostro? Eres la única en quien confío para convertir milagros en listas de verificación. Ella tomó la bolsa, más pesada de lo que parecía. Después de esto, desaparecemos, dijo el piloto. No necesitaré otra cuerda. El aparato se elevó, desvaneciéndose en la noche. Ella se volvió al hombre del abrigo. Lo terminamos a nuestra manera. De vuelta en el complejo, cruzó el umbral, cierta de nuevo. Una pequeña señal lo inició. El trabajo lo terminaría. Y entre latidos de rotores había reclamado el cielo como suyo. Algunas batallas se pelean a la luz del día para que todos vean. Otras ocurren en sombras donde los nombres desaparecen y las victorias no tienen testigos. Entró a ese hangar como mecánica. Y lo dejó como una leyenda renacida llevando el peso de un escuadrón que el mundo creía muerto. Si su historia te conmovió, compártela. Si vuelas con nosotros en estas guerras invisibles, suscríbete y sé parte de la próxima misión. Dinos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Hasta la próxima, mantén tus ojos agudos y tu espíritu inquebrantable.